No olvides darle like al vídeo, compartir tus pensamientos en los comentarios y suscribirte para mantenerte al día con nuestras últimas historias. El sol de la tarde se filtraba a través de las persianas, pintando rayas a lo largo de la alfombra de mi sala de estar. Era uno de aquellos martes tranquilos en los que el sonido más fuerte era el tic-tac del reloj de pie en el pasillo, un sonido que normalmente me calmaba, pero que hoy sentía como si estuviera marcando un tiempo del que no estaba del todo segura de qué hacer con él. Mis hijos ya están crecidos y dispersos por todo el país, y desde que Richard falleció hace 3 años, la casa a menudo se sentía demasiado grande, demasiado silenciosa. Acababa de terminar mi té tibio y estaba debatiendo si enfrentarme a los rosales o sucumbir a una siesta cuando oí el familiar ronroneo del SV de Carol Harrison de al lado. Carol y Tom eran buenos vecinos, de esos en los que puedes confiar para pedirte una taza de azúcar o para vigilar la casa cuando te ausentas. Sabía que su hijo menor, Liam, estaba de visita. Tendría unos 20 y tantos, calculé, un ingeniero de software que vivía en algún lugar de la costa oeste. Lo había visto por aquí durante las fiestas a lo largo de los años, un joven educado pero callado, que siempre parecía un poco perdido en su propio mundo. Más tarde esa misma noche, la asociación de vecinos organizaba su picnic anual de verano en el parque comunitario. Normalmente, yo llevaba mi famosa ensalada de patata, hacía conversación trivial durante 1 hora y me iba a casa. Formaba parte del ritual suburbano. Esta noche, sin embargo, se sentía diferente. Tal vez era el silencio persistente de la tarde, o tal vez simplemente el deseo de alguna conexión humana que no estuviera filtrada a través de una pantalla de teléfono. Decidí ir. El parque bullía de actividad. Niños gritando en el parque infantil, adultos reunidos alrededor de mesas de picnic cargadas de comida, el aire espeso con el olor a barbacoa y citronela. Encontré un lugar en un banco un poco menos concurrido cerca del borde de la reunión principal, bajo la sombra de un gran roble. Acababa de acomodar mi plato de ensalada de pasta y una hamburguesa en el regazo cuando una sombra se posó sobre mí. ¿Te importa si me siento contigo? En todas partes parece bastante lleno. Era Liam Harrison. Señaló vagamente hacia las mesas abarrotadas con una sonrisa pequeña, casi tímida. Para nada, dije, moviéndome un poco hacia un lado. Hay mucho espacio. Se sentó, equilibrando cuidadosamente su propio plato. Ya no era el adolescente desgarbado que recordaba vagamente. Se había rellenado, sus hombros anchos bajo una simple camiseta gris. Había finas líneas alrededor de sus ojos cuando sonreía, ojos de un sorprendente tono verde, como el musgo después de la lluvia. Nos sentamos en silencio durante unos momentos, el tipo de silencio cómodo, escuchando el alegre caos a nuestro alrededor. Me fijé en sus manos, dedos largos, uñas limpias, el tipo de manos que parecían saber desenvolverse con un teclado, pero tal vez también con una guitarra. Me pilló mirándolas y las escondió debajo de los muslos, un leve rubor subiendo por su cuello. Era entrañable. El macarrón con queso de tu madre es legendario, ofrecí, rompiendo el silencio. Él se rió, un sonido agradable, bajo y genuino. Sí, guarda esa receta como si fuera un secreto de estado. Llevo años intentando sacársela. Algunos secretos es mejor mantenerlos. Sonreí. Añade misterio. Él asintió, dando un bocado al macarrón con queso. Así que, empezó después de tragar. Tú eres Sara, ¿verdad? Mis padres te mencionan. Esa soy yo, confirmé. Y tú eres Liam. El hijo pródigo regresa. Él volvió a reír. Algo así. Solo necesitaba un descanso del ajetreo de la ciudad. Pensé que un tiempo en casa y la comida de mamá podrían hacer el truco. Había un cansancio en su voz que no había estado allí momentos antes, un peso sutil que tiraba de las comisuras de su sonrisa. Fue inesperado, ese pequeño atisbo bajo la superficie educada. Después de eso conversamos con facilidad, no sobre nada profundo realmente. Hablamos del vecindario, de cómo había cambiado, de lo absurdo de las nuevas reglas de la asociación de propietarios sobre los adornos del césped. Él me contó una historia divertida sobre su gato en Seattle, y yo compartí una anécdota sobre el reciente y desastroso intento de mi hija de hornear. Era una conversación simple, sin complicaciones, y sin embargo, debajo de ella, sentí una corriente extraña. No era coqueteo, no en el sentido tradicional. Era reconocimiento.
Una sensación de ver a alguien y quizás de ser vista de una manera que se sentía desconocida pero no desagradable. Él no me miraba como si yo fuera solo la vecina de sus padres, una mujer de mediana edad que pasaba el tiempo en un picnic. Me miraba como a una persona, interesante y atractiva por derecho propio. Y tal vez yo también lo miraba de forma diferente, no solo como el chico de Carol, sino como un hombre reflexivo con ojos amables y una profundidad silenciosa. El sol empezó a bajar, proyectando largas sombras sobre la hierba y pintando el cielo con tonos de naranja y púrpura. La multitud empezó a dispersarse mientras las familias recogían neveras y llevaban a casa a los niños cansados. Liam no hizo ademán de irse, y yo tampoco. Empezó a hablar de su trabajo, de la presión, de la sensación de ser un pequeño engranaje en una máquina gigante. No era una queja, más bien una reflexión silenciosa. A veces me pregunto para qué sirve todo esto, ¿sabes? Dijo, mirando hacia el parque infantil que se oscurecía. Construyes estos sistemas complejos, estas intrincadas líneas de código, ¿pero realmente importa? Era una pregunta que yo misma me había hecho a menudo, especialmente en las horas tranquilas desde que Richard se había ido. ¿Cuál era el sentido de la ropa perfectamente doblada, del jardín meticulosamente deservado, de la libreta de cheques perfectamente equilibrada? Creo, dije despacio, eligiendo las palabras con cuidado, que encontrar sentido tiene menos que ver con la gran escala y más con las pequeñas conexiones. El código que escribes conecta a las personas, les ayuda a comunicarse, a aprender, tal vez incluso solo a escapar un rato. Eso importa. Se volvió hacia mí, sus ojos verdes buscándome en la luz que se desvanecía. ¿Lo crees? Sí, afirmé. Igual que esta conversación. No está cambiando el mundo, pero quizás está haciendo que este pequeño rincón se sienta un poco menos solitario por un momento. Eso también importa. Una sonrisa lenta se extendió por su rostro, llegando hasta los ojos esta vez. Sí, suspiró. Sí, supongo que sí. Nos quedamos sentados allí mientras el crepúsculo se asentaba por completo y las primeras estrellas empezaban a pinchar el cielo crepuscular. El aire se enfrió, llevando el aroma a hierba cortada y tierra húmeda. El silencio fácil regresó, pero esta vez se sentía cargado, lleno de comprensión no dicha. Era la sensación de encontrar un puerto inesperado en una conversación tranquila bajo un viejo roble. Los siguientes días transcurrieron con un ritmo agradable, ligeramente alterado. Veía a Liam por ahí, paseando al anciano Golden Retriever de sus padres, trasteando con el motor de la vieja camioneta de su padre, o simplemente sentado en el columpio del porche con un portátil. Intercambiábamos saludos. A veces charlábamos unos minutos por encima de la valla sobre el tiempo o el obstinado grama que invadía mis parterres. Cada pequeña interacción se sentía como añadir otra pincelada a un cuadro que no sabía que estaba creando. Había una facilidad entre nosotros, una falta de pretensión que resultaba refrescante. Una tarde sofocante, estaba forcejeando con una pesada bolsa de mantillo en el jardín delantero, el plástico clavándoseme dolorosamente en los dedos. De repente, Liam estaba allí, corriendo a través del césped. ¿Necesitas una mano con eso, Sara? Preguntó, ya alcanzando la bolsa. Ay, Liam, gracias. Esta cosa pesa 1 tonelada, bufé, agradecida. La levantó con facilidad y la llevó hasta los rosales en los que estaba trabajando. Ningún problema. Parece que estás poniendo un trabajo serio aquí. Intentándolo, suspiré, limpiándome una gota de sudor de la frente. Estas rosas son más exigentes que mis hijos cuando eran pequeños. Él se rió, dejando el mantillo con cuidado. Mi madre dice lo mismo de las suyas. Se quedó un rato, apoyado en el roble que daba sombra a mi jardín. En realidad, dijo, mirando hacia abajo a sus manos y luego de nuevo a mí. Me preguntaba. Estoy intentando solucionar un error raro en este proyecto personal en el que estoy trabajando. Y sinceramente, a veces hablarlo en voz alta ayuda. A mis padres se les ponen los ojos vidriosos cuando menciono código. ¿Te importaría? Es decir, no tienes por qué, pero ¿te importaría solo escucharme un rato? A veces solo explicarlo en voz alta hace que aparezca la solución. Me sorprendí, pero también me conmoví. No sé absolutamente nada de código, Liam, le advertí, sonriendo. Pero soy una muy buena oyente. Trae una silla de césped.
Agarró una de las sillas de plástico Adirondack del porche y se sentó frente a mí bajo la sombra moteada de los árboles. Abrió el portátil, la pantalla proyectando un brillo tenue sobre su cara. Empezó a explicar usando analogías que yo podía entender, comparando líneas de código con recetas, funciones con herramientas específicas de cocina. Hablaba con pasión, su timidez inicial reemplazada por un entusiasmo concentrado. No entendí los detalles técnicos, por supuesto, pero entendí la frustración en su voz cuando describía el fallo, el desafío intelectual con el que estaba lidiando. Escuché con atención, haciendo preguntas ocasionales, probablemente ingenuas, intentando seguir la lógica que exponía. Nunca me hizo sentir estúpida por no entenderlo. Simplemente reformulaba con paciencia o encontraba una analogía diferente. Después de unos 20 minutos, de repente se detuvo, miró la pantalla, tecleó furiosamente un momento y luego se recostó con un suspiro de alivio. Espera un segundo. Creo que, sí, eso es. Hablar sobre la secuencia de entrada del usuario, el que me preguntaras por qué necesitaba esa validación específica en ese punto, me hizo darme cuenta de que lo había puesto en el módulo completamente equivocado. Me miró, una sonrisa amplia e incrédula extendiéndose por su rostro. Sara, eres un genio. Me reí, negando con la cabeza. Ni de lejos. Solo hice una pregunta. No, pero escuchaste, insistió, los ojos brillantes. ¿De verdad escuchaste? Ya nadie hace eso. No de verdad. Todo el mundo solo espera su turno para hablar o mira el teléfono. Cerró el portátil. Gracias. En serio. Cuando quieras, dije con sinceridad. Aunque no puedo prometer que la próxima vez tenga ninguna aportación útil. Solo escuchar es útil, repitió en voz baja. Nos quedamos sentados un rato más, la facilidad anterior regresando, ahora profundizada por este momento compartido de resolución de problemas, por muy unilateral que hubiera sido la resolución real. Empezó a preguntarme por mi vida antes de Richard, por mi carrera en archivística de bibliotecas, una parte de mi vida de la que raramente hablaba ya. Parecía genuinamente interesado, haciendo preguntas reflexivas. Me encontré abriéndome, compartiendo historias en las que no había pensado en años, recordando la satisfacción de preservar documentos históricos frágiles, el zumbido silencioso de las salas de investigación. Se sentía bien revisitar esa parte de mí misma, verla reflejada en la mirada interesada de otra persona. Las sombras de la tarde se alargaron y el calor empezó a suavizarse. Había una intimidad cómoda en nuestra conversación, un compartir silencioso bajo la sombra del viejo árbol. Se sentía como descubrir capas, no solo el uno en el otro, sino también dentro de nosotros mismos. Un par de tardes después, Carol mencionó que estaban planeando una pequeña barbacoa, solo familia, antes de que Liam volviera a Seattle en unos días. Tienes que venir, Sara, insistió. Haznos compañía a los viejos mientras Liam habla de algoritmos o lo que sea que haga. Dudé solo un segundo antes de aceptar. La idea de pasar otra noche en la compañía silenciosa y reflexiva de Liam resultaba sorprendentemente atractiva. La barbacoa fue relajada, solo Carol, Tom, Liam y yo en su terraza trasera. Tom asaba hamburguesas, Carol se afanaba con las guarniciones, y Liam parecía más relajado de lo que lo había visto, riendo fácilmente de los chistes terribles de su padre. Al profundizarse el crepúsculo, Tom y Carol entraron a recoger, dejándonos a Liam y a mí solos en la terraza, bebiendo despacio. Las antorchas de tiki proyectaban sombras parpadeantes, y el aroma de la comida a la parrilla se mezclaba con la dulce fragancia del jazmín nocturno de Carol. ¿Sabes, Liam?, dije, rompiendo el silencio cómodo. Aquella conversación que tuvimos el otro día bajo tu árbol. Él asintió, mirando hacia las luciérnagas que empezaban a parpadear en el jardín. Significó mucho, continuó, la voz baja. Han sido un par de años raros para mí. El trabajo, la vida, todo se sentía un poco vacío. Volver aquí no esperaba mucho más allá de nostalgia y comida decente. Hizo una pausa, removiendo el hielo en su vaso. Pero hablar contigo es diferente. No intentas arreglar las cosas ni ofreces frases hechas. Solo escuchas y ves las cosas. Me volví hacia él. Su perfil estaba recortado contra el suave resplandor de la casa, su expresión seria, vulnerable. Tal vez sea porque estoy en un punto de mi vida en el que aprecio la conexión genuina más que las respuestas fáciles, dije suavemente.
La vida te enseña que las frases hechas se gastan bastante rápido. Él sostuvo mi mirada, sus ojos verdes pareciendo muy profundos a la luz de las antorchas. Haces que las cosas se sientan menos vacías. El aire entre nosotros se sintió de repente cargado, espeso de emoción no dicha. No era incómodo, pero era potente. Era la culminación de miradas compartidas, conversaciones tranquilas, momentos inesperados de comprensión. Había un tirón magnético, un reconocimiento de soledad compartida quizás, o simplemente una empatía profunda e inesperada. Se inclinó ligeramente hacia adelante, su mano descansando en el reposabrazos entre nosotros. Podía sentir el calor que irradiaba de él. Mi corazón latía un poco más rápido, un ritmo olvidado. Esto era territorio inexplorado. Él era el hijo de mi vecina. Yo tenía edad suficiente para ser, bueno, significativamente mayor. Y sin embargo, la conexión se sentía real, sin contaminar por esas etiquetas, existiendo puramente en el espacio entre nosotros bajo el cielo perfumado de jazmín. Era aterrador y embriagador al mismo tiempo. Él no se acercó más, no rompió la mirada. Sus ojos guardaban una pregunta, pero también un profundo respeto. No era la mirada depredadora que a veces recibes de los hombres, independientemente de la edad. Era abierta, incierta, casi reverente. En ese momento me sentí vista no como una viuda, una vecina o una mujer mayor, sino como yo, Sara, una persona con su propia historia, su propia fuerza silenciosa, su propia capacidad de conexión. Él extendió la mano muy despacio y sus yemas de los dedos rozaron el dorso de mi mano que descansaba en el brazo de la silla. No fue una caricia, no del todo. Fue un punto de contacto, eléctrico y a la vez anclante. Una chispa, débil pero definida, saltó entre nosotros. Se me cortó la respiración. No retiré la mano. No podía. Su toque se demoró solo un latido, un reconocimiento silencioso de la energía que fluía entre nosotros. Luego, con la misma lentitud, retiró la mano. Su mirada bajó un segundo antes de encontrarse de nuevo con la mía. Una sonrisa leve tocó sus labios, teñida de un poco de tristeza. Mi vuelo es el sábado, dijo suavemente. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. La realidad irrumpió, suave pero firme. Esta conexión, intensa e inesperada como era, existía dentro del marco de nuestras vidas separadas. Él vivía al otro lado del país, pertenecía a una generación diferente, su camino se extendía delante de él, mientras el mío se sentía más asentado, más tranquilo. Lo sé, respondí, la voz igual de baja. No hacía falta decir más. El momento en sí, aquel breve toque, la mirada compartida, fue el clímax, un pico emocional definido por su contención, su muerte no dicha, su respeto mutuo. No se trataba de perseguir algo imposible o inapropiado. Se trataba de reconocer la belleza de una conexión encontrada en las circunstancias más inesperadas. Era un secreto compartido guardado en el espacio entre dos personas en una cálida noche de verano. Nos quedamos en silencio unos minutos más, la intensidad retrocediendo lentamente, reemplazada por una calma cálida y agridulce. Cuando Carol y Tom salieron de nuevo, el hechizo se rompió, pero el recuerdo permaneció, impregnado en el aire de la noche. Liam se fue 2 días después. Nos despedimos educadamente en el camino de entrada de sus padres. Un simple apretón de manos, una mirada compartida que contenía el peso de nuestros momentos no dichos. Gracias, Sara, dijo. Por todo. Buen viaje, Liam, respondí. No seas un extraño para tus padres. Mientras su coche desaparecía calle abajo, no me sentí exactamente triste. En cambio, me sentí más rica. La casa silenciosa no se sentía del todo tan vacía. El tic-tac del reloj no sonaba del todo tan solitario. Aquella breve e inesperada conexión con Liam no había cambiado los hechos fundamentales de mi vida, pero había desplazado algo dentro de mí. Me recordó que la intimidad emocional puede florecer en lugares sorprendentes, que la vulnerabilidad es una fuerza, y que ser realmente visto, aunque solo sea por un rato, es un regalo profundo. Fue un recordatorio de que la vida, incluso en sus tranquilos capítulos intermedios, todavía puede albergar momentos de belleza y conexión sorprendentes e inesperados. Volví dentro, me preparé una taza de té fresca y me senté junto a la ventana, mirando cómo el sol de la tarde se filtraba a través de las persianas. Las rayas en la alfombra se veían diferentes ahora, de algún modo más brillantes.